Bien, amigos de Vox Populi, Cundinamarca, hablamos con el profesor Orlando Arroyo. Él es ingeniero, docente de la Universidad de La Sabana y ha presentado hoy en este primer comité de gestión del riesgo de la provincia de Sabana Centro el estudio de riesgo sísmico de la Sabana El Centro. estudio de riesgo sísmico de Sabana Centro fue un estudio que desarrolló la Universidad de La Sabana, el programa de Ingeniería Civil, a lo largo de los 2 últimos años y que en esta oportunidad hemos presentado ante la asociación. En este estudio estamos informando acerca de qué ocurriría en la región de Sabana Centro si se presentara un terremoto y qué ocurriría en términos de cuántas edificaciones se verían afectadas y cuánto sería el costo económico que tendría este escenario de riesgo sísmico. Bueno, ¿y qué arrojó el estudio? Los resultados del estudio muestran dos cosas que son muy importantes tener en cuenta. La primera es que en términos de amenaza sísmica, nuestra región, Sabana Centro, se encuentra por encontrarse cerca de la falla de Usme. Existe una probabilidad de que ocurra un terremoto entre magnitudes de 6 a 6,5 y con una profundidad entre los 10 y 20 kilómetros de profundidad. Entonces, un terremoto así traería como consecuencia que 25% de las viviendas del total de edificaciones experimentaría un daño severo o un daño total. Esto implica que de las aproximadamente 100.000 viviendas que tenemos en la región, unas 25.000 se verían notablemente afectadas. Ahora, no solamente esto, sino que del total del inventario de edificaciones, aproximadamente 50% recibiría algún tipo de daño. Esto en términos de costos se nos traduce en cerca de 960 millones de dólares con base en los avalúos comerciales. En términos del PIB de la región, esto representa aproximadamente un 22%. Esto podríamos decir que Sabana Centro tiene un riesgo importante que requiere medidas de mitigación de manera oportuna. ¿Y qué probabilidad existe de que ocurra? Eh, ¿De qué probabilidad existe de que ocurra un terremoto? Bueno, estos escenarios se simularon para un terremoto que tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Es decir, en un periodo de 50 años hay un 10% de probabilidad de que ocurra un terremoto de este tipo o un poco mayor. ¿De dónde salió este estudio? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Qué personal y qué herramientas técnicas utilizaron para hacer estas proyecciones? Bueno, este estudio se hizo en varias etapas. La primera etapa fue hacer una revisión mediante trabajo de campo en municipios de Sabana Centro para examinar cómo es el inventario de viviendas. En esa revisión participaron como encuestadores estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Sabana. Luego de esto tuvimos una asociación con el Servicio Geológico Colombiano, quienes nos suministraron la información relacionada con la amenaza sísmica de la región. Gracias a esta información y a una herramienta de simulación llamada OpenQuake, es posible se adelantaron las simulaciones para ver qué ocurriría en caso de un terremoto. Esto también fue posible gracias al programa de prácticas de la Universidad de La Sabana, porque yo tuve bajo mi dirección una estudiante de la universidad del programa de Ingeniería Civil que estuvo al frente del desarrollo de estas simulaciones. Bien, profesor Arroyo, ¿hay algunos sitios o algunos municipios que estarían en un riesgo más alto que otros o serían más vulnerables que los otros? Hay municipios que en términos de pérdidas experimentarían unas mayores pérdidas, que serían Chía, Zipaquirá y Cajicá, en gran medida porque tienen un nivel, pues tienen más edificaciones que el resto de los municipios. Sin embargo, en el caso de Cajicá, Chía, uno puede examinar que la conformación de los suelos de esa región hace que en algunas zonas se produzcan efectos de amplificaciones de ondas. Eso quiere decir que en algunas zonas de estos municipios un terremoto podría generar un impacto bastante importante porque los suelos amplificarían las ondas sísmicas y causarían más daño a las edificaciones. Usted habló de una información importante que deben tener los municipios, que deben conocer las entidades del Estado que formulan
políticas públicas para la gestión del riesgo. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, los escenarios de riesgo sísmico, como el que acabamos de hacer, son herramientas de planificación. Son herramientas que deben permitirnos a nosotros como entes encargados, a los entes encargados, alcaldías, unidades de gestión de riesgo, tomar decisiones encaminadas a la mitigación de las consecuencias de estos riesgos, bien sea por un evento sísmico, bien sea por cualquier tipo de evento. En este caso, pues se hace necesario que la región, que Sabana Centro desarrolle un plan de acción conjunta ante un potencial escenario sísmico. Y este insumo que acabamos de entregar es un punto de partida para dicho plan que podemos desarrollar de manera conjunta. Lo que deben hacer las personas, las empresas, las instituciones en materia constructiva como una manera de prevenir eventualidades en sus predios, en sus edificaciones. Bueno, ya hablamos de edificaciones sismorresistentes, pero ustedes también hicieron un estudio de materiales y mayor vulnerabilidad por el uso de ciertos materiales o de ciertos sistemas constructivos. Correcto. Dentro de este estudio se encontró que gran parte del daño que se presentaría en caso de ocurrir un terremoto en la región ocurriría en edificaciones que están construidas en mampostería simple, que son edificaciones que se construyeron hace mucho tiempo, anterior a la vigencia de la reglamentación actual. Entonces esas edificaciones son más vulnerables en caso de un terremoto y serían las que se verían más afectadas. Ahora, la importancia de esto es construir siguiendo las normas de diseño sismo resistente. Las normas existen para abordar el problema del riesgo, existen para preservar la vida, no solo la vida, sino también el patrimonio. Entonces, por esa razón es que es muy importante que nuestras normas sean acatadas y que todas las construcciones se lleven a cabo de acuerdo con los criterios que establecen las mismas. Ahora, hay un punto importante y es que el inventario existente de edificaciones puede ser rehabilitado y se pueden diseñar estrategias adaptadas a las necesidades locales de Sabana Centro de cómo rehabilitar aquellas edificaciones que son más vulnerables. Eso sería parte de un plan de acción que podríamos desarrollar como región. Otro tema que es importante y es crucial en estos momentos es asegurarnos que las edificaciones esenciales como hospitales, colegios, casas de gobierno, cuenten con que esté en un estado que les permita soportar un terremoto. Así sean construidas antes, pero hay que rehabilitar esas edificaciones como una acción prioritaria para garantizar que si llega a ocurrir un evento de esto, tenemos un primer frente de respuesta para la comunidad. ¿Es la Sabana Centro el primer o la primera región del país en tener un estudio de este tipo? En el país se han hecho estudios de riesgo sísmico anteriormente. Bogotá, Medellín, Cali cuentan con estudios de riesgo sísmico, pero como región tengo en mi mente que Sabana Centro es la primera región que está avanzando un estudio hecho con estas características y apoyado en estas herramientas tecnológicas. Profesor, finalmente, el hecho de que haya un 10% de probabilidad en el curso de los próximos 50 años no quiere decir que sea dentro de 50 años, sino que puede ocurrir mañana, pasado, dentro de un año, 2 años, 6 meses. Correcto, podría ocurrir en este mismo instante. Simplemente lo que se puede decir es que en 50 años hay 10% de probabilidad que ocurra ese evento. Puede ser hoy, mañana, puede ser en 20 años, puede no ocurrir incluso. Entonces no lo podemos saber. Pero tampoco lo podemos descartar, obviamente. No, no lo podemos descartar bajo ninguna circunstancia. 10% de 50 años es una probabilidad que hay que considerar de manera importante. ¿Qué es eso de la falla de Usme? ¿Hay eventos sísmicos en otras regiones, en otros países, similares a las condiciones de la falla de Usme? La falla de Usme es una falla que está localizada aproximadamente a unos 50 kilómetros de Sabana Centro. Esta es una falla, es un punto donde internamente dentro del planeta hay debilidades estructurales dentro de la placa en la cual nos encontramos, la placa tectónica donde nos encontramos, y por eso allí es posible que se generen terremotos. Es una fuente muy probable de origen de terremotos. Este tipo de falla, como la falla de Usme, ocasiona lo que se llaman terremotos intraplaca,
que son terremotos que se caracterizan por ser poco profundos y que en otros lugares del mundo también ocurren. Por ejemplo, han ocurrido terremotos intraplaca, el más reciente fue el de Turquía ¿15 días? hace un par de semanas que tuvimos el terremoto de Turquía. Entonces, ese fue un terremoto de este tipo. En comparación, otros eventos sísmicos en Colombia, como el que ustedes están evaluando, podría suceder acá, de la dimensión que podría suceder acá, ¿como cuáles podrían compararse? Armenia, Popayán, ¿como cuál podría ser? Em, el terremoto de Armenia, que pues es recordado como uno de los terremotos más destructivos que hemos tenido en el país, fue un terremoto intraplaca que tuvo una magnitud y unas características, digamos, sísmicas en cuanto a su origen, en cuanto a su magnitud, su profundidad, que son similares a las que podríamos esperar para un terremoto en la región de Sabana Centro. Bien. Profe, finalmente, usted hizo hoy una invitación a Asocentro y al Comité de Gestión del Riesgo de la provincia de Sabana para asistir a un escenario especial de la Universidad de La Sabana. ¿Se va a concretar y qué escenario es? Es una invitación que realicé a los miembros del Comité Regional de Riesgo para que nos reunamos dentro de la Universidad de La Sabana. Antes de terminar este año, la hice para comienzos de diciembre, para abordar este tema importante y para empezar a trazar cuál sería nuestra hoja de ruta, nuestro plan de acción ante un potencial escenario. Profe, muchas gracias, muy amable por compartir este importante estudio. Muchísimas gracias a ustedes.